Katia Hernández y voy a explicar un poco acerca de lo que es la espirometría. La espirometría se trata de una prueba sencilla que mide cómo funcionan los pulmones. Se utiliza para el diagnóstico y el control de las enfermedades pulmonares. La prueba mide el aire que entra y que sale de los pulmones y a qué velocidad puede hacerlo. Esta prueba no es dolorosa y suele durar unos 15 minutos y se realiza con un aparato que se llama espirómetro. Este aparato calcula el volumen de aire expirado durante una respiración o inspiración forzada. Generalmente se utiliza para evaluar la capacidad pulmonar de los pacientes. Existen varios tipos de espirómetros, pero en la actualidad el más utilizado debido a su eficacia es el espirómetro digital. ¿Cuáles son las indicaciones del estudio? Bueno, un médico puede indicar una espirometría si sospecha que uno de sus pacientes tiene signos o síntomas que pueden deberse a alguna enfermedad pulmonar crónica, como por ejemplo asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar. Por ejemplo, a un paciente con un trastorno pulmonar crónico diagnosticado, la espirometría se podría utilizar en forma periódica para comprobar cuán bien funcionan los medicamentos de su tratamiento y si sus problemas respiratorios están bajo control. También un médico podría solicitar una espirometría en caso de un paciente que vaya a cirugía para revisar si su función pulmonar es adecuada para soportar la rigurosidad de una operación. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones del estudio? Bueno, pues pacientes que se hayan sometido recientemente a alguna cirugía ocular o cerebral, pacientes que sufran de enfermedades cardiovasculares inestables, pacientes que sufran de aneurisma torácico, abdominal o cerebral, pacientes que hayan hecho un neumotórax reciente, pacientes con infecciones respiratorias activas, pacientes que se hayan sometido a una traqueotomía o que tengan dolor abdominal o náusea o vómitos, pacientes que hayan sufrido infarto de miocardio reciente o que sufran de cardiopatías complejas, entre otras contraindicaciones, son los pacientes que no se recomienda realizar el estudio de la espirometría. Mis compañeros y yo, que conformamos el grupo número 3, hoy vamos a estar realizando un experimento. Vamos a realizar un espirómetro casero y vamos a realizar la prueba de la espirometría con 4 pacientes diferentes con características específicas. Pero primero mi compañera, a continuación, mi compañera Yesmeiri va a explicar desde el punto de vista biofísico las diferencias de un espirómetro casero y uno digital. Luego, los demás compañeros van a realizar un espirómetro casero y van a utilizarlo en pacientes con características específicas y luego vamos a analizar cuáles son las causas fisiológicas que explican las diferencias de los resultados entre los pacientes y así vamos a aprender más sobre la mecánica ventilatoria. Veamos. Hola chicos, mi nombre es Gismelis Hernández de la Rosa y en el día de hoy les estaré explicando a ustedes acerca de cuáles son las diferencias que existen entre un espirómetro convencional y un espirómetro casero. Lo primero es que debemos ver su estructura y con esto nos damos cuenta. El espirómetro convencional es un instrumento que cuenta de 3 bolas en las cuales el paciente debe inspirar y subirla hasta el tope. Mientras que en el espirómetro casero nosotros tenemos un pote de agua con una manguera donde el pote se encuentra milimetrado y de acuerdo a la cantidad o la posición que se encuentra el volumen de agua en el momento en el que el paciente inspire, nos dirá la cantidad. Entonces, con esto podemos denotar algo. En el otro utilizamos un líquido y en el otro no. Por ende, el espirómetro convencional nos va a medir a nosotros el flujo. ¿Qué quiere decir con flujo? Nos va a medir la velocidad de aire que entra a los pulmones del paciente. En cambio, con el espirómetro casero nosotros vamos a medir el volumen. ¿Y qué medimos cuando medimos el volumen? Vamos a medir la cantidad de inspiraciones que tiene el paciente, ya sean sostenidas o lentas. Y bueno, esas son las diferentes características que podemos encontrar en los diferentes tipos de espirómetros.
Muchas gracias por prestar atención. Hola, mi nombre es Julissa Franco y aquí tengo un espirómetro casero, el cual tiene medidas desde 100 mililitros hasta 1500 mililitros y lo vamos a utilizar en un individuo normoponderal y en un individuo en sobrepeso. Como podemos ver, este es nuestro paciente normoponderal, ya que cuando calculamos su índice de masa corporal, el resultado fue 24. Ahora bien, lo que tú vas a hacer, vas a inhalar, luego exhalar y luego inhalar con la manguera en la boca. Vamos. Vemos que el resultado fue 1400 mililitros. Cuando calculamos el índice de masa corporal, el resultado fue 41, por lo que esta es una paciente en sobrepeso. Ahora usted va a inhalar, exhalar y luego inhalar con la manguera en la boca. Todo lo que pueda. Me tocó la paciente de mayor edad. Esta paciente tiene 65 años sin patologías respiratorias y tuvo un resultado en el espirómetro casero de 700 mililitros. Chicha, inhale. Ahora exhale y ahora introduzcalo. Buenas noches, mi nombre es Asilaícha Jiménez Cabrera y aquí tengo un espirómetro casero, lo cual lo voy a utilizar para medir la capacidad pulmonar de este paciente masculino de 21 años de edad, sin antecedente tabaquístico ni enfermedad pulmonar. Inhala. Exhala. Y la capacidad pulmonar es de 3000 mililitros. Hola chicos, mi nombre es Gismeiris, de nuevo con ustedes, pero esta vez vamos a dialogar acerca de las diferencias que existen entre un paciente normoponderal y los diferentes pacientes que hemos actualizado o que hemos analizado en la prueba del espirómetro del día de hoy, que son un paciente obeso, un paciente de mayor edad o un paciente anciano. Las diferencias notables fisiológicas o biofísicas que pueden contar estos pacientes es con primero debemos de hablar de la fisiología de su tórax, que queremos decir la capacidad que tiene el paciente de elevar el tórax sobre la carga de masa. Esto es notable que los pacientes con obesidad va a ser decadente, ya que las características elásticas de la caja torácica van a disminuir por la sobrecarga que esto van a contar por la grasa acumulada en su tórax. Por tanto, va a existir en los pacientes obesos un incremento de la resistencia elástica del pulmón, mientras que los pacientes normales no. Y también va a existir una resistencia de la caja torácica, lo que por consiguiente va a disminuir el grado de inspiración y respiración en nuestro paciente. Además de que el músculo del diafragma se puede ver afectado por el cúmulo de grasa, lo que también va a ser una característica que nos va a indicar a nosotros que va a disminuir la capacidad. Mientras que los pacientes con mayor edad avanzada ya no se encuentran en la condición física para poder elevar el tórax a la misma velocidad que un paciente que tiene una estructura y una condición física normal. Además, también vemos que debido a la grasa, el diafragma, con los pacientes obesos, no puede moverse. Entonces, eso lo que hace es que la entrada no sea suficiente de aire hacia los pulmones y por ende no llegue a los alveolos, lo que va a producir en esto una deficiencia fundamental de la respiración. Vemos que las condiciones físicas que nos van a ayudar a nosotros a mantener o que la respiración se dé apropiadamente, vamos a ver qué es la viscosidad del pulmón, la elasticidad del pulmón y la condición del diafragma y sobre todo la condición del tórax. Por lo que en un paciente que cuente con o curse con una patología como es la obesidad o con una condición como es la etapa de la
ancianidad, entonces todo eso se va a ver afectado por lo que las condiciones respiratorias van a ser de carente. Entonces, chicos, hasta aquí podemos decir que un paciente normal cuenta con las condiciones fisiológicas necesarias para realizar las pruebas de espirometría, por lo que sus condiciones respiratorias se encuentran sobre los rangos normales y puede realizar con facilidad los movimientos que se contraen en el diafragma. También puede utilizar con facilidad los músculos, tanto intercostales externos como los accesorios a la respiración, por lo que vamos a ver o denotamos que la inspiración en el espirómetro fue totalmente normal. Ya teniendo todo esto claro, me despido con ustedes. Muchas gracias por prestar atención. Nos vemos en una próxima. Buenas tardes, chicos, mi nombre es Omar Enrique Fernández Gómez. Yo les voy a estar hablando acerca de la observación que se realizó con el experimento del espirómetro en el paciente B, que fue un paciente obeso, el cual tenía que tener una masa corporal de 30 a 40 o más. Mi compañera realizó este experimento en un paciente obeso y podemos darnos cuenta que en este paciente pueden surgir serios criterios, que este paciente puede tener el mecanismo respiratorio deteriorado, puede tener un aumento de la resistencia de las vías respiratorias, puede verse afectado también el intercambio de gases, puede verse deteriorado. También puede tener un bajo volumen pulmonar y una baja fuerza muscular en los pulmones. Podemos ver que en el experimento que mi compañera realizó se encuentra que la paciente tuvo un límite corporal de 1200 mililitros. Observación del paciente C. Es un paciente anciano de 65 años de edad. Podemos ver que los adultos mayores son más susceptibles de adquirir algunas enfermedades de tipo respiratorio que otras personas, siendo más frecuentes la crónica como la bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, bronquiectasias. En relación a las enfermedades agudas, son más frecuentes las infecciones respiratorias altas, seguido de neumonías y bronquitis. Estos cuadros patológicos se deben a que las personas de tercera edad tienen los pulmones envejecidos, con lo que se envuelven más lentos y menos elásticos, lo que finalmente va a limitar su función. Además, el reflejo de la tos es más lento y menos fuerte, por lo que dificulta la eliminación de secreciones que estén aumentadas. Los músculos que participan en la respiración también se debilitan, lo que finalmente aumenta el riesgo de contraer infecciones. Además, su sistema inmunitario se puede encontrar debilitado. Podemos ver que en el experimento que realizó mi compañera con la paciente anciana de 65 años de edad, esta tuvo una capacidad pulmonar de 700 mililitros. Paciente D. Podemos ver que el paciente D con cual íbamos a trabajar era un paciente de talla o estatura de 6 pies. Podemos observar que el paciente que mi compañera utilizó para realizarle la prueba del espirómetro casero fue este paciente no tenía ningún tipo de antecedentes patológicos pulmonares ni antecedentes tabaquísticos. Podemos ver que la capacidad que tenía el paciente en los pulmones era de 3000 mililitros. No tenía ninguna patología, como le acabo de decir, pero podemos ver que frecuentemente en pacientes de talla alta, estos tienen las vías respiratorias y las diminutas bolsas de aire de los pulmones, estas pierden la capacidad para estirarse y contraerse. También las paredes que se encuentran entre las muchas de las bolsas de aire de los pulmones están destruidas.
las paredes de las vías respiratorias se engrosan e inflaman, o se irritan, o se hinchan, y las vías respiratorias producen más mucosidad de lo habitual, lo que las bolsas de aire pueden bloquearse e impedir el flujo del aire.